Buenas noches, profesor y compañeras. En esta fase 3 de la actividad colaborativa me correspondió sustentar el tema de principios de la Gestalt de la organización perceptual. En este caso, el objetivo del taller es lograr que los estudiantes identifiquen las diferentes formas en las que el encéfalo interpreta la información según los principios de Gestalt. En este caso, el material que se utilizó fue gráfico y se trata de 8 imágenes para que los estudiantes se identifiquen a qué principio de Gestalt pertenece. Iniciamos la actividad presentando a los integrantes del grupo. Seguido se les exponen las imágenes para que cada estudiante en un tiempo determinado las observe y pueda definir a qué principio de Gestalt corresponden. Teniendo en cuenta el orden de las imágenes, el primero es el principio de figura y fondo, el segundo principio de similaridad, el tercero principio de simetría, cuarto principio de equivalencia, quinto principio de cierre, sexto principio de continuidad, séptimo principio de contraste, octavo principio de proximidad. En un pequeño resumen, a principios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes, algunos de ellos Max, Wolfgang, Kohler, Korkowka y Kurt Lewin, pertenecieron a la Gestalt, que traduce forma. Trabajaron sobre la percepción y los fenómenos relacionados, centrándose en la organización perceptual, también conocida como psicología de la forma. El primer principio es el de figura y fondo, que es la figura es el elemento que existe en un espacio y el fondo enmarca la figura. Figura y fondo constituyen una totalidad, es decir, no existe figura sin fondo que la sustente. Principio de pregnancia. La mente organiza los elementos teniendo en cuenta los principios de simetría, regularidad y estabilidad. El cerebro organiza los elementos percibidos desde el sentido de perspectiva, volumen, profundidad, etc. El principio de cierre. Las figuras inconclusas provocan incomodidad, por lo que el cerebro termina percibiéndolas de la forma completa. Principio de contraste. Sin contraste no hay percepción. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades como el tamaño de estos. Principio de proximidad. Se considera un todo aquellos elementos que están más próximos. Principio de similaridad. Los elementos similares tienden a verse como parte del mismo bloque, se agrupan por color, forma o tamaño. Principio de movimiento o destino común. Inicialmente no estaba incluido en los principios o teoría de Gestalt, pero establece que las personas agrupan las cosas que apuntan o se mueven en una misma dirección. Principio de simetría, también conocido como Prägnis, palabra alemana que significa buena forma. Estas imágenes son percibidas como iguales por el cerebro. Principio de continuidad. Este principio dice que el ojo seguirá un patrón o dirección independientemente de cómo fueron dibujadas las formas realmente. Principio de simplicidad. Este principio determina que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares. Principio de igualdad o equivalencia. Cuando varios elementos de diferentes clases se reúnen, tienden a construir grupos con los que son iguales. Resultados. Por medio de la actividad propuesta, los estudiantes lograrán identificar los principios de Gestalt, llegando a la conclusión que todos los sistemas se integran a partir de los filtros de los canales sensoriales. De allí la frase, el todo es mayor que la suma de las partes.